Hermanos queridos, bienvenidos para este culto, primer culto dominical, para estudiar juntos la palabra del Señor. Bienvenidos, hermanos que se conectan en este horario y participan con nosotros de este culto dominical y escuchamos y meditamos juntos en la palabra de Dios. Vamos a estudiar y a conocer un poco más el capítulo 30 de Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 30. Y el tema para este capítulo, o uno de los temas, restauración y bendición para un pueblo arrepentido. Dios siempre escucha, siempre oye a la persona que vuelve a Él. Y aquí en este capítulo es una promesa, porque Israel desobedeció, Israel fue esparcido por toda la tierra, pero Dios tuvo misericordia y los cuidó y los guardó en los lugares donde fueron esparcidos. En el 702 fueron esparcidos por toda Siria. 100 años más tarde, en el 602, Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, y el pueblo de Israel y los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y cuando se cumplieron 70 años, regresaron a su tierra. Y 3 hombres, Zorobabel, Esdras y Nehemías, Dios los usó para la reconstrucción del templo que estuvo en pie cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ampliado, remodelado por Herodes el Grande. Y en el año 70 también los israelitas fueron destruidos, los judíos, tal como el Señor lo dijo: no quedará sobre ti piedra sobre piedra que no sea derribada, refiriéndose al templo. Y así hicieron los romanos al mando Tito, el general del ejército romano, hijo del emperador Vespasiano. Y se cumplió fielmente la profecía que el Señor anticipó. Y ya 1500 años antes de Cristo, Dios está anticipando y prometiéndole a su pueblo restauración y bendición, siempre y cuando ellos se arrepintieran. Y se arrepintieron algunas ocasiones y se volvieron a Él. Vamos a estudiar este capítulo, como es la costumbre, en 5 partes. La primera, en los versos 1 al 3, tenemos una promesa de restauración para Israel arrepentido, o para un pueblo arrepentido, para un Israel arrepentido. Siempre que una persona se arrepiente, Dios la recibe. Y yo creo que esto quiere Dios con los matrimonios distanciados. Que la esposa se arrepienta, se vuelva a Dios. Y cuando una esposa vuelve a Dios, también vuelve a los brazos de su cónyuge. Y cuando un hombre que está alentándose con la idea de abandonar a su mujer, a la mujer de su juventud, si se arrepiente y se vuelve a Dios, siempre volverá y buscará a su mujer, a la mujer de su juventud. El arrepentimiento hace posible que la persona se vuelva a Dios y corrija y enmiende, y si se trata de una relación rota, la restaure. Vamos a meditar en los versos 1 al 3. Sucederá, dice el verso 1, que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. La maldición, miren ustedes, en el capítulo 28, desde el verso 15
hasta el 68. En algunas Biblias, esas maldiciones, como la Biblia que yo uso, están en gris. Son palabras sombreadas, están en gris. Porque eso es terrible. Todo lo que Dios le anticipó al pueblo que le sucedería si se alejaban de Dios. Y lamentablemente tuvieron que sufrir las consecuencias de su pecado. Desde el 15 hasta el 68 son las maldiciones dichas desde el monte Ebal. Monte Ebal al norte, Gerizim al sur y en medio Betel. Bien, entonces dice el verso 1 del capítulo 30 que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, fueron esparcidos entre los asirios, fueron esparcidos entre los babilonios, fueron esparcidos entre los romanos y hoy están esparcidos por todo el mundo. Se dice que hoy más judíos hay en los Estados Unidos de Norteamérica que en su pequeño territorio. El pueblo judío, el pueblo de Dios, está esparcido por todo el mundo. Y aquí Dios les anticipó, les hizo una promesa, que donde quiera que estuvieran esparcidos, si se arrepintieren, dice el verso 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová, ¿qué cosa? Te hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Dice la primera línea del verso 3, entonces Jehová hará volver. Hay hombres que están sufriendo porque su mujer se marchó o por su mala conducta la hicieron marchar a su mujer, se fue. Dice el verso 3, Jehová la hará volver. Pero ¿cuándo la hará volver? Cuando el hombre que no se ha portado bien se humilla, se arrepiente, se convierte, habla con su esposa, le pide perdón. Ella se da cuenta que el arrepentimiento es genuino y vuelve. Y de igual manera, cuando un hombre se va o la esposa lo hizo marchar con su mala conducta, con su mal proceder, él puede volver, pero ella tiene que arrepentirse, tiene que convertirse y tiene que decirle una sola palabra: perdóname. No si es que te ofendí, no, eso no es perdón, sino obré mal, perdóname. Jehová te hará volver. ¿Cuántos padres, cuántas madres aquí presentes o de entre los que están conectados tienen algún hijo descarriado? Hijas descarriadas. Bueno, Dios las puede hacer volver. Debe ser muy triste, angustioso para un padre saber que su hijo está perdido y que está descarriado, lejos de Dios. Y puede que sean profesionales y que estén ganando mucho dinero, pero eso tiene poca importancia, porque están lejos de Dios y viviendo en sus delitos y pecados. Dios le hizo la promesa a Israel
de hacerlos volver, de restauración y bendición. Otra vez el verso 3, entonces Jehová hará volver. Y si nosotros oramos al Señor de la mies, oramos a Dios por la gente perdida, Dios los puede hacer volver para que pongan su mirada, su fe en Jesús. Dios es bueno. Les anticipó una promesa para que Israel, arrepentido y convertido, vuelvan a Dios. Y Dios se volvió a ellos, como la historia lo dice, así sucedió. En segundo lugar, Dios les anticipó el regreso de los desterrados a la tierra de su herencia, la tierra prometida que ya se las dio, y que nunca, como ustedes han oído, tomaron posesión de ella. Ahora estamos estudiando con los jóvenes en el campamento el libro de Josué, y allí, haciendo el cálculo de la tierra que Dios les prometió, era un territorio de 777,000 kilómetros cuadrados. Entiendo que 3 veces el territorio del Ecuador, 2 veces más grande que nuestro territorio, el Ecuador. 777,000 kilómetros. Y solamente tomaron posesión, porque esa es la palabra clave de Josué, posesión. Tomaron posesión del 10% de la tierra, 77,000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? No tomaron posesión completa por negligencia o falta de fe, por pereza, falta de visión. Pero así también Dios nos ha dado tantas bendiciones y a pocas nos aferramos. De pocas bendiciones hacemos uso. ¿Por qué? O por pereza, o por negligencia, o porque no las descubrimos en la palabra del Señor, y vivimos restringidos, espiritualmente hablando, porque no hacemos uso de tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Toda la Biblia habla de una prosperidad integral, prosperidad espiritual, ministerial, familiar, de salud y también económica. Dice verso 4, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. Ellos están hoy por todas partes del mundo. De allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Fueron esparcidos en el 702. ¿Por quién? Por Sennacherib. 100 años más tarde, Nabucodonosor. En el 70 después de Cristo, el Imperio Romano los esparció por todo el mundo, y el Señor de allí los ha recogido, y algunos están hoy en su tierra, en la pequeña franja de Gaza que Dios les dio por medio de la ONU el 14 de mayo de 1948. Pero la gran mayoría del pueblo judío israelita continúa esparcido. Aquí el Señor los llama en el verso 4 desterrados. Verso 5. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya otra vez. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Porque Dios es bueno, Dios perdona, Dios restaura. Queridos hermanos y amigos, qué tristeza hoy la ruptura de los hogares con tanta facilidad.
no es el remedio la separación, peor el divorcio. El remedio es el arrepentimiento, que se conviertan ambos, que se vuelvan a Dios. Y cuando un cónyuge se vuelve a Dios, vuelve a su cónyuge. No tiene que ser la oración para que ese hombre vuelva a su mujer, vuelva a su hogar. No, que se vuelva a Dios. El momento que vuelve a Dios, vuelve a su hogar. El clamor de una mujer creyente debe ser que su esposo se arrepienta. Y el clamor de un hombre creyente que tiene una mujer pagana es que ella se arrepienta y se convierta al Señor. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará. Esto como señal del arrepentimiento. Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión era señal del pacto con Dios. La circuncisión era una evidencia externa de un cambio interno. Toda persona que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, ponía su fe en Dios, era circuncidado. Así como nosotros hoy, cuando hemos puesto nuestra fe en Dios, nos bautizamos. El bautismo es un testimonio externo de un cambio interno. El bautismo en agua es un testimonio público de una transformación interior, porque ha habido un cambio de mente, de corazón y de conducta. La persona testifica públicamente y se identifica con Jesús en su muerte y resurrección. Hoy la circuncisión de la que se habla en el verso 6, dice Pablo que es la del corazón. Esa circuncisión cortaba un pedazo de prepucio que da asco, hediondo, y puede producir enfermedad en el hombre y también enfermar a su esposa. Y así es el pecado, hediondo, huele mal, da asco. El pecado del corazón tiene que ser cortado, tiene que ser quitado. Y solo es posible ser quitado, limpiado, con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento se circuncidaban físicamente. En el Nuevo Testamento la circuncisión es espiritual. No solamente los hombres tenemos que circuncidarnos espiritualmente el corazón, sino toda mujer, todo creyente o toda creyente ha sido circuncidado o circuncidada. Quiere decir, quitado lo malo, limpiado, lavado o lavada por la sangre de Jesucristo. Ahora en los versículos 7 al 10, Dios prometió a Israel en su restauración derrotar a sus enemigos y también les prometió otra vez prosperidad. Y esta verdad la tenemos en los versos 7 al 10, porque Él es bueno. Cuando una persona se vuelve a Dios, no hay duda que vive mejor. La primera razón, porque un discípulo de Jesús no tiene vicios, ningún vicio. Y físicamente vive mejor. Sus hijos pueden estudiar en un buen colegio, en una buena universidad, porque el hombre ya no despilfarra su dinero, ni tampoco ella. Los fondos van a una sola cuenta.
y es hermoso. Y pueden tener mejor salud y también mejor vestimenta y vivir en una casa con las cosas necesarias. Y el creyente puede vivir sin deudas, porque la prosperidad que Dios ofrece, Dios da, es una prosperidad integral. No riquezas, pero sí nos da todas las cosas que necesitamos, porque Él es bueno. Como lo hizo con el antiguo Israel, también lo hace con nosotros hoy, porque es el mismo Dios. Leamos 7 al 10. Y pondrá Jehová tu Dios, cuando el pueblo se arrepienta, cuando se convierta, estas maldiciones sobre tus enemigos. ¿Qué maldiciones? Las escritas en el capítulo 28, del 15 al 68. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Cuando nos volvemos a Dios, nos volvemos hambrientos de estudiar la palabra de Dios y obedecer lo que Él nos habla, lo que Él nos dice. En nuestra cultura por lo menos comemos 3 veces en el día. Algunos de nosotros solamente 2 veces en el día. Otros comen 4 veces en el día. Y si 3 veces las familias ecuatorianas se alimentan en el desayuno, en el almuerzo y la cena, o se la llama también la merienda, ¿cuánto más el alimento espiritual? Yo pensaba, si 2 horas ocupamos en la comida física, ¿por qué no invertimos 2 horas por lo menos cada día en la comida espiritual, que es la lectura, la meditación de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos en alimentarnos físicamente? ¿Y cuánto tiempo tardamos en alimentarnos espiritualmente? Un creyente puede estar gordo físicamente, pero flaco espiritualmente. Puede estar fuerte físicamente, pero débil espiritualmente. Y Sansón era un hombre fuerte, pero débil espiritualmente. Un hombre de débil carácter. Algunos pintan a Sansón como un hombre robusto, musculoso. Falso. Él era un hombre común, porque la fuerza no dependía de él, sino Dios en él. Entonces le dice, guarda los mandamientos, ponlos por obra. Sigamos en el verso 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar. ¿En qué cosa? En toda obra de tus manos. Hermanos, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el del Nuevo hoy. ¿Acaso es otro? Es el mismo. El mismo Dios que bendijo a Israel y lo prosperó, es también el Dios nuestro. Y hará Jehová tu Dios abundar toda obra de tus manos. Siempre la principal preocupación de los que gobiernan es la prosperidad material. Y todos hacen ofrecimientos de cómo sacar a la gente de la pobreza. Pero una persona sale de la pobreza cuando vuelve a Dios. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre. Siempre Dios como prioridad, su enfoque, que los jóvenes se junten en matrimonio y que tengan hijos. Él promete abundar en el fruto de tu vientre.
No un hijo solamente, no dos, sino varios. Y hasta muchos. En el fruto de tu vientre, primero. Segundo, también en el fruto de tu bestia. Y tercero, en el fruto de tu tierra. ¿Para qué? Para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. A mí me da alegría ver a tantas familias como Dios las ha bendecido integralmente. Cómo llegaron a Cristo, arruinados algunos, en delitos y pecados, en vicios, quebrados económicamente, en pobreza, en miseria, y Dios los ha bendecido. Una iglesia saludable no es donde el pastor prospera, sino donde los miembros, la membresía prospera. Y yo soy un testigo cómo Dios ha bendecido. Conozco muy bien cómo llegaron y cómo Dios los ha bendecido hoy. A los que se mantienen fieles y son abnegados en su trabajo, y también son personas generosas. Y siempre el consejo: comenzaron a pagar las deudas más pequeñas, como recomiendan los economistas y los financieros. ¿Cómo se puede liberar de las deudas? Primero hay que hacer una lista delante de Dios a todas las personas a las que se les debe. Así sean deudas de hace 30 años, cuando había el sucre, hay que transformarlos. ¿Cuántos dólares eran en ese tiempo? Y ponerle un interés y devolver y pagar. Pagar las deudas más pequeñas y dejarla más fuerte para el final. Pero ponerse como meta pagar. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es: no debáis a nadie nada. El Evangelio de Jesucristo es pagar los impuestos al municipio. No deberle a nadie nada. Eso predica el Evangelio. Cuando prestamos y no pagamos, es una vergüenza para el Evangelio. Entonces aquí dice: para tu bien, para que te goces. Dios prometió bendecirlos y los bendijo. ¿Pero cuándo? Dice el verso 10, vean en su Biblia. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Se repite: Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. Recuerden, Jehová es nuestro Dios cercano. Jehová tu Dios. Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Igual que la última parte del verso 6. Y cuando te convirtieres, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuántos aquí están luchando con sus pecados, luchando con sus vicios? ¿O viven permanentemente en una situación económica? No hay paz, no hay tranquilidad, con ansiedad, con preocupación. Dijo el Señor en Mateo 6 que no nos preocupemos. Si Él sustenta a las avecillas del cielo, los pajarillos, ¿cuánto más a nosotros? Pero hay una demanda, hay una condición. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como añadidura. Dios prometió derrotar a los enemigos y le prometió prosperidad a Israel. Y lo hace también con nosotros hoy. En cuarto lugar, yo le he puesto la maravillosa accesibilidad. Para mí es una maravilla.
He tenido la oportunidad, como algunos de ustedes, estar en países donde uno no puede ingresar con una Biblia. Fui a un país, yo llevaba la Biblia en mi maleta de mano y no me permitieron salir del aeropuerto sino después de algunas horas, porque no podía entrar allí ningún extranjero con una Biblia. Después de todo un trámite y de la intervención de unas personas que me estaban esperando, me permitieron ingresar con la palabra de Dios, con la Biblia. En ese lugar prediqué en algunas partes. Pero miren la accesibilidad que tenemos nosotros. Aquí estamos personas que tenemos más de 20 Biblias. Un hermano me contaba que tiene todas las versiones, tiene como 50 Biblias. Bueno, hay lugares en el mundo donde en una ciudad entera, en una comunidad de miles de personas, no tienen ni una copia de la palabra de Dios. Pero bendita accesibilidad la nuestra. Y puede llegar el momento cuando va a ser difícil tener un ejemplar, una copia de la palabra de Dios, una Biblia. Y yo la he llamado maravillosa accesibilidad de ustedes y yo, y del pueblo de Israel en ese tiempo, a la palabra de Dios. Veamos, 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Dónde está el mensaje de Dios? ¿Dónde está? Aquí. Está cerca. No está lejos. Ya no está lejos porque Cristo vino en persona. Dios se hizo carne. Dios se hizo hombre, se humanó. Aquí vino para estar cercano al mundo pecador. Y eso está aquí diciendo Moisés, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, estuvo en el cielo, pero descendió a la tierra. Cristo, el pan del cielo, Cristo, la palabra encarnada, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traer la palabra de Dios y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? El mandamiento no está en el cielo, está en la tierra, está aquí con nosotros. No les cuento, un hermano tiene 20 Biblias. Tenemos todas las versiones. Y le pregunté si alguna vez ha leído toda la Biblia. Me dijo que no. Colecciona Biblias. Dice el verso 13. Ni está al otro lado del mar. La Biblia no está en los Estados Unidos. No tenemos que ir a Israel, a Jerusalén, ni a Belén, ni a Nazaret. No tenemos que ir. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? El mandamiento, Cristo ya vino, ya vivió aquí en la tierra, 33 años. Él estuvo aquí con nosotros. No tenemos que ir lejos. Y Él se fue, pero ya vino el Consolador y está más cerca, no solo con nosotros, sino en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Está cercano, no está lejano, ni está al otro lado del mar, para que alguno diga, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, muy cerca, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí habla de la importancia de verbalizar
y memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Me invitaron a mí a predicar a un recinto militar aquí en Taura. Y me dijeron, pastor, son hermanos que son parte de esta iglesia, pero allí no le van a permitir entrar con la Biblia. Yo le digo, no hay problema, porque la Biblia la sé de memoria. Podemos predicar sin Biblia, los que estudiamos la palabra de Dios. Y luego también me invitaron a Quito para hablarle a otro grupo de personas y me dijeron, no puede aquí entrar con la Biblia. No necesito entrar con la Biblia. La Biblia la sé de memoria, la conozco. Mis padres me la enseñaron desde pequeño y me falta aprender mucho, pero sé lo suficiente para compartir el mensaje del Evangelio y presentar a Jesucristo como el único Salvador. El Ecuador necesita un Salvador, no un hombre, no una mujer, necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Y ustedes y yo tenemos que darles a conocer al Salvador, Cristo el Señor. Al Salvador Jesucristo necesita el Ecuador para que la vida del país cambie. No necesita un hombre, necesita un Salvador. Nos preocupamos demasiado por quién va a gobernar. Lo importante es que Cristo gobierne. Dios lo gobierna, Él es soberano y tiene control de todo. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces algunos no han venido con la Biblia porque se la saben de memoria. Ya le vamos a preguntar si saben la palabra del Señor. La palabra del Señor está accesible y en todo templo hay en venta Biblias de todo tamaño, de todo porte de la letra. Bueno, miles, millones, por la gracia del Señor. Pero qué pena que muchos tengan una buena Biblia física, con algunas versiones, pero no la estudian, no la leen. Y no basta con leerla, estudiarla, comprenderla. Allí dice, hay que obedecerla. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas, para que la obedezcas. Y en último lugar, los versos 15 al 20. De esto habla toda la Biblia. Libertad para decidir entre la vida y la muerte. Todo hombre, toda mujer tiene libre albedrío. Qué pena, hay predicadores latinoamericanos muy reconocidos que enseñan una terrible herejía. Y hay algunos hermanos que admiran a esas personas. Dicen que Cristo murió por los elegidos. Dicen que Cristo murió por algunos, pero que no por todo el mundo. Y son gente muy reconocida y ellos se presentan como personas de la sana doctrina. La sana doctrina no enseña eso. Cristo murió en la cruz por el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, allí se nota que toda persona es un ser volitivo. Tiene mente, emociones y voluntad. Dios es una persona porque tiene mente, emociones y voluntad. Y nosotros somos una persona porque tenemos también mente, emociones y voluntad. Cada persona hace con su vida lo que le parece. La iniciativa de la salvación siempre es de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Pero el perdido también tiene que arrepentirse. Arrepentirse es darse la vuelta. Va por el camino ancho y espacioso que conduce a la condenación y decide regresarse y se vuelve a Dios. Está la parte de Dios y está la parte de la persona, de volverse a Dios, de arrepentirse. Estamos estudiando con los jóvenes que Rahab se arrepintió, la ramera, una prostituta. Puso su fe en Dios. Ella creyó a Dios y su fe en Dios le fue contada por justicia, porque Dios la miró como una mujer justa y la salvó. Toda Jericó fue destruida, excepto la casa donde estaba Rahab con su papá, con su mamá, con toda su familia. Pero ella se arrepintió. Ella reconoció a Dios como el Dios de Israel. Ella dice, el Dios de arriba en los cielos y de abajo en la tierra. Bueno, dice el verso 15, ahí está hablando de los seres volitivos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Jesús dijo, dos caminos hay, uno angosto que conduce al cielo y un ancho y espacioso que conduce a la perdición eterna. Él dijo, dos puertas hay, una angosta, implica pocos entran por ella, y una ancha y espaciosa que va a la condenación eterna. Aquí también dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. Como ser volitivo, escoge tú. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios. En el 16, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. Yo te mando que obedezcas sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Lo mismo hace Dios con nosotros hoy. Es el mismo Dios. Estas promesas también nosotros las podemos recibir hoy. Mas si tu corazón, verso 17, se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. ¿Cuáles son los dioses ajenos? Hay jóvenes que no buscan a Dios porque están ocupados en su estudio. Están haciendo otra maestría, otro PhD, otro post-PhD, otros estudios, quieren otros títulos. Dice, no tengo tiempo para Dios. Yo no tengo tiempo para ir al templo, ni tampoco tienen tiempo para leer la Biblia. Porque el hombre está empeñado en otra empresa, otro negocio, otra finca, otra casa, otro trabajo. No, dice que yo tengo 3 trabajos y no tengo tiempo para Dios porque su ídolo es el trabajo. No, yo tengo mucho, yo estoy dedicado al deporte y tengo que ensayar mucho, tengo que practicar mucho, tengo muchos entrenamientos, me absorbe todo el tiempo y no me queda tiempo para Dios. Y Dios dice, y si te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y hay hombres que trabajan mucho y acumulan grandes fortunas y a los 50 años están físicamente arruinados. Y han trabajado fuerte, no han disfrutado de los bienes materiales y ahora están enfermos, arruinados
Y toda la fortuna que acumularon tienen que gastarla en médicos, porque ni descansaban, ni dormían, ni se alimentaban a buena hora, porque estaban en el emprendimiento, estaban enfocados en hacer dinero, en ganar plata. Ganaron plata, pero perdieron su alma. Ganaron mucha plata, pero perdieron a las mujeres. Ganaron mucha plata, pero perdieron sus hijos. Todos andan descarriados, pero tienen mucha plata. ¿Y qué hacen con el montón de dinero? Dice: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Por esto no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Sabiendo Moisés, guiado por el Espíritu Santo, que esto sucedería, él termina diciendo y exclamando: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahí está el ser volitivo: escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge. Le está hablando a un pueblo y a un hombre y a una mujer que tiene una capacidad de decidir. Como decimos en el punto, libertad para decidir. Libre albedrío. Escoge tú. Cuando a mí me preguntan qué es lo más maravilloso de mi vida, yo escogí desde pequeño seguir a Jesús. Yo decidí seguir a Jesús. Y queridos jóvenes, para ustedes de manera especial, la vida con Cristo y en Cristo ha sido una experiencia maravillosa. Lo más lindo, lo más hermoso. Nada más hermoso como conocer a Jesús, imitarlo a Él o procurar imitarlo a Él y servirlo a Él. Lo demás, todo es añadidura. Conocerlo a Él desde pequeño, la experiencia más grata, más grande, sublime en la vida de toda persona y en la mía también. Escoge tú, ama a Jehová. Dice el verso 20, vean el último versículo. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Somos discípulos de Jesús. Un discípulo es una persona que imita a su maestro. No imitamos al pastor, imitamos a Jesús. No dice discípulos del pastor. A mí me da mucho miedo cuando alguien dice: estos son mis discípulos. ¿Qué discípulos? No son suyos ni míos. Son discípulos de Jesús. Al terminar esta reunión y luego en la Santa Cena, la iglesia se reúne en grupos pequeños de discipulado. Y los maestros instruyen, cuidan a los discípulos de Jesús. No, sus discípulos son discípulos de Cristo. Y cuidamos la iglesia de Cristo. Servimos en la iglesia que es de Él. Decimos mi iglesia, pero es de Él. Él la compró a precio de sangre. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, dice el verso 20, y siguiéndole a Él. Pero si hay personas que se dedican a servir a los hombres y pronto van a quedar frustrados, decepcionados. A mí me gusta lo que un pensador francés dijo. Yo he estado cerca de los grandes hombres, dijo él, y me he dado cuenta que son eso, débiles hombres. Los hombres somos
débiles hombres. Cristo no. Un buen pastor nunca hace que la gente lo siga a él. Un buen pastor, un humano, siempre hace que la gente lo siga a él, a Cristo, no a él como persona. No imítenme, sino imitémoslo a él, a él. Atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida. Él, pronombre personal, Dios. Él, Cristo es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, y se las dio. ¿Qué promete Dios en el capítulo 30 al pueblo de Israel? ¿Qué Él le prometió? Bendición y restauración, siempre y cuando el pueblo se arrepintiera. Y toda persona que hoy se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios la perdona, la limpia con su sangre preciosa y hace de esa persona una nueva criatura. ¿Cuál es un versículo clave del capítulo 30? El versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Seguro que aquí hay personas sentadas que tienen que volverse a Dios. No mañana, no esta noche, volverse a Dios hoy, hoy mismo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. La promesa que le hiciste al pueblo de Israel, siempre con condición, cuando fueran esparcidos, porque fueron esparcidos. Y allá en el país donde habían sido esparcidos, si se arrepentían, si se convertían y se volvían a ti, tú estuviste presto para perdonarlos. Y así sucedió. Cuando fueron esparcidos y llevados cautivos a Babilonia, allá permanecieron en castigo 70 años. Pero allá ellos se arrepintieron, se convirtieron y volvieron a la tierra de su herencia y reedificaron a Jerusalén y reedificaron el templo. Pero pasaron algunos años, ni 200 años, y otra vez volvieron a sus delitos y pecados, como lo habla bien el profeta Malaquías. Y luego transcurrieron como 400 años de silencio. Pero Dios siempre estuvo obrando en el silencio. No hubo profecías, no se escribió la palabra de Dios, hasta que vino nuestro bendito Señor Jesucristo, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, para reconciliar al hombre con Dios. En el Antiguo Testamento tenían la ley y como nadie cumplía la ley, Dios les dijo que la opción era un sacrificio y sacrificaban un animal inocente y el animal inocente moría en lugar del hombre culpable. Todo eso apuntaba a Cristo, el inocente Cordero de Dios que murió por mí culpable.
por mis hermanos aquí presentes culpables y por el mundo culpable. Cristo, el justo, murió por nosotros, los injustos. Y Él es el único Salvador. Este país no necesita un Salvador humano, no hay. Qué pena que algunos piensen así. No hay en el mundo salvadores. El mundo necesita un solo Salvador. Y el único Salvador es Cristo el Señor. Y este pueblo ecuatoriano tiene que volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados, comenzando con los que nos presiden. Tienen que arrepentirse, tienen que abandonar su orgullo y humillarse y temblar delante de ti y volverse a ti. Entonces tú nos mirarás con ojos de misericordia y tendrás compasión de nosotros, que necesitamos volvernos a ti. Mi hermano, mi hermana, usted ha estado viviendo lejos de Dios, ocupado en las cosas materiales u ocupada en las cosas materiales. Pero Dios a un lado, vuelve hacia Dios en este momento. Ahí de pie dígale: Señor, yo te confieso mis pecados. Mi vida no es una vida abundante. Estoy viviendo en tibieza espiritual y te confieso mis maldades. Me vuelvo a ti con un corazón contrito y humillado. Y amigos, los que nunca se han arrepentido, aquí presentes o conectados por las redes sociales, conectados por internet, allí donde se encuentre, usted que vive en sus vicios, en sus pecados, puede que esté quebrado económicamente, en bancarrota espiritual, o puede que su hogar se está destruyendo. Vuélvase a Dios, gima delante de Dios, dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco que merezco la muerte porque la paga del pecado es muerte. Pero he oído en este culto que tú, el justo, moriste por mí, que soy injusto. Yo reconozco que tú tomaste mi lugar en la cruz. Perdóname todos mis pecados. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz. Limpia las manchas de mi alma. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No una nueva religión, sino nueva vida. Te recibo como mi Salvador. Señor, muchas gracias por este culto, por las personas que se han reconciliado contigo y por aquellas que se han vuelto a ti arrepentidos. Porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios único y verdadero, cercano, muy cercano, en la persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y tu palabra, tu ley, muy cercana. Aquí la tenemos en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, que es inerrante, inspirada por Dios, significa respirada por Dios. Respirada por Dios. Palabra de Dios completa. Todo lo revelado para nosotros, para que estudiemos la palabra, para que la memoricemos y para que la cumplamos. Que esto hagamos, mis hermanos y yo, en este último tiempo que vivimos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. A los hermanos que se han conectado con nosotros,
Dios les bendiga y les damos un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo.